Hola, este es un video de los conceptos del VAR por el método de varianzas covarianzas, o también se puede llamar VAR delta normal. Entonces, antes de eso, el VAR, el concepto de VAR, valor en riesgo, value at risk, viene de que representa la máxima pérdida potencial en un portafolio o en una acción con una probabilidad dada y un horizonte de tiempo. Entonces vemos que hay tres elementos muy importantes. Como esto viene de la estadística, independiente del método de VAR, siempre debemos hablar de cuál es la pérdida, con qué probabilidad puede ocurrir y en qué frecuencia de tiempo. Esto siempre es muy importante en todos los métodos de VAR. Entonces tenemos que, suponiendo distribuciones de probabilidad, ya sea una teórica o una empírica, el VAR representado de esta forma, a partir de los rendimientos continuos, vamos a tener acá rendimientos continuos positivos y rendimientos continuos negativos. Entonces acá vamos a tener las ganancias en el activo financiero o en el portafolio de inversión, y acá vamos a tener las pérdidas. Entonces el VAR, que siempre está enfocado en la parte de las pérdidas, valor en riesgo, siempre vamos a mirar la parte izquierda de la distribución. Entonces, de la estadística necesitamos determinar una probabilidad, un nivel de confianza para hacer un corte. Y ese corte en la parte de las pérdidas sería nuestro valor en riesgo. Entonces, gráficamente, por ejemplo, a un nivel de confianza del 95%, entonces como siempre estamos yéndonos para la parte de las pérdidas, no vamos a la parte de la derecha del 95%, sino a la parte de la izquierda, que es el 5%, que sería un valor alfa, un porcentaje alfa. Entonces, al alfa del 5% significa un nivel de confianza del 95%. Si después de sacar los datos estadísticos de los rendimientos y multiplicarlo pues por el valor de mercado, el VAR dice que a este corte en la distribución representa 120 millones de pesos. Estos 120 millones representa el valor acá del 5% de las pérdidas. Y es un horizonte de tiempo diario, acá dice que es diario. Entonces significa que cada día vamos a perder 120 millones de pesos o más, con una probabilidad del 5%. Otra forma de decirlo es que cada día se puede perder 120 millones de pesos o menos con el 5% de probabilidad. Entonces vea que la conclusión que estoy dando es, de aquí para arriba estoy dando un porcentaje y de aquí para abajo estoy dando otro porcentaje. Entonces estoy diciendo, si la pérdida es de 120 millones, puedo perder 120 millones o más, o sea, quiere decir, es más negativo, con un 95% de probabilidades. Y puedo perder 120 millones o menos, porque acá son valores menos negativos y ya positivos, con una probabilidad del 95%. Entonces la forma correcta es asociar al 95% a perder 120 millones, menos de 120 millones, y asociar el 5% a perder 120 millones o más. O sea, el mayor igual está acá y el menor está acá. Entonces, si es un valor diario, entonces una forma de interpretarlo sería, de cada 100 días, 95 días se podría perder menos de 120 millones. Y el resto implicaría que podría perder 120 millones o más. Si fuera de 20 días, el 5% está representado por un día y el 95 por 19. Entonces 19 días se pierde 20 millones o menos y un día se perdería 20 millones o más. Un nivel de confianza muy utilizado que es el del 99%, entonces a un alfa del 1%. El percentil está un poco corrido a la izquierda. Este ya sería un VAR representado, pero no en forma monetaria, sino en términos porcentuales, que sería el 4%. Entonces sería un menos 4%. Entonces, al 99% diario, se tiene un nivel de confianza del 99%, o de una probabilidad del 99%, de igual forma se puede decir, de perder 4% o menos
cada día. O también se podría decir, con una probabilidad del 1%, se puede perder 4% o más cada día. Corrijo acá, es perder 99%, perder menos del 4%. Con una probabilidad del 99%, perder menos del 4%. Y con una probabilidad del 1%, perder el 4% o menos. Nivel de confianza del 99 o un alfa del 1%. Entonces tenemos tres elementos. El número 1, el nivel de confianza. Cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor será la media de VAR. ¿Por qué ocurre esto? Porque si el nivel de confianza es mayor, entonces el alfa del 5% está acá y el del 1 está acá. Entonces cada vez están más en las pérdidas, en rendimientos negativos. Entre mayor el nivel de confianza, más el valor en riesgo va a ser mucho mayor. El nivel de confianza, generalmente en la parte regulatoria, se pide el 99%, pero para análisis muchas empresas lo hacen al 95%. Entonces el 95% y el 99% son los niveles de confianza más usados. El segundo elemento, el horizonte de tiempo. Basilea y la Superintendencia Financiera de Colombia recomiendan que sea de 10 días, sea un VAR para 2 semanas bursátiles y el nivel de confianza del 99%. Entonces el horizonte de tiempo en el VAR generalmente siempre utiliza valores o frecuencias de tiempo pequeñas, como un día. Muy escaso utilizar semanal o mensual y mucho menos anual. Entonces diarios y semanales estarían bien, pero ya por encima de esto sería muy poco probable en usarlo. Lo recomendado es siempre utilizar datos diarios. Y lo que recomiendan mucho es que son datos diarios sean mínimo 250 datos, que representaría una aproximación de un año bursátil. Entonces mínimo 250 precios diarios. Entonces en todas las metodologías de VAR se clasifican en dos, en métodos paramétricos y métodos no paramétricos. Los paramétricos se refieren a métodos que hay una estimación de algún parámetro, como una media, como un mu, como un sigma. Entonces serían los métodos paramétricos. En cambio los no paramétricos, que no tienen ningún supuesto teórico de tener que calcular o determinar algún parámetro. Esto sería a partir de distribuciones empíricas. Entonces entre los métodos paramétricos tenemos método de varianza y covarianza, que es el que está explicando en este video. También se llama método analítico o método delta normal. Y el otro método sería, que más adelante se vería en el curso, el método de simulación Monte Carlo. Y el no paramétrico es el de método de simulación histórica. Entonces el primero, el analítico, varianzas, covarianzas o delta normal, se utiliza de la siguiente forma. Entonces el VAR, estadísticamente, ¿qué sería? Tenemos el primer método, VAR delta normal o varianzas covarianzas sin promedio, donde la distribución va a estar centrada en cero. Entonces hay un supuesto muy importante en este método, es que los rendimientos continuos se distribuyen como una distribución normal y que la media es cero y que la varianza es constante. Entonces vamos a tener que el VAR en términos porcentuales es el valor de Z al nivel de alfa. Si el nivel de confianza es del 99%, entonces sería el valor de Z al percentil del 1%. Recordando el video de distribución normal, este valor de Z es negativo, entonces el valor absoluto multiplicado por la volatilidad. Ese sería el nivel, el valor de la distribución de pérdidas, de rendimientos, donde estaría ubicado ese rendimiento. Si lo multiplicamos por el valor de mercado de la acción del portafolio, entonces sería el mismo valor en riesgo, pero en términos monetarios. Entonces tenemos que alfa es el percentil, que es igual a 1 menos nivel de confianza, lo vamos a llamar NC. El Z alfa es de la distribución normal estándar, se parte de la distribución normal estándar, el valor de Z sería este, el que va a dar con la función QNOR en R, pero multiplicándolo ya por la desviación estándar del activo, ya no se supone una distribución normal estándar, sino una distribución normal. Sigma es la volatilidad o desviación estándar, B sub 0 el valor de mercado. Entonces, suponiendo que teniendo los niveles de confianza más usados, que son del 95%,
y el 99%, tenemos que estos son los valores de Z. Como estamos trabajando con el VAR sin promedios, donde la distribución está centrada en 0, podemos utilizar el valor de Z al 95 y al 99, que es igual al mismo valor de Z alfa al 1%, al 5% y al 1%. El valor de Z es negativo, pero en valor absoluto ya queda de estos valores que son iguales. Si la distribución no estaría centrada en 0, no podríamos utilizar estos, son diferentes. Entonces en este método sería solamente una multiplicación. Esta es la desviación estándar, este es el valor de Z, que es al nivel de confianza del 99% o un alfa al 1%, y el valor de mercado en el activo. Entonces dice que el valor en riesgo es de 6.978.000. Entonces que existe una probabilidad del 99% de perder menos de este valor y del 1% de perder este valor o más cada día de una frecuencia diaria. ¿De dónde viene la frecuencia? De la desviación estándar. Si la desviación estándar es diaria, el resultado es diario. Si es semanal, el resultado es semanal. Entonces tenemos desviación estándar diaria, el resultado es un VAR diario. Si a partir de un VAR diario quiero saber un VAR semanal, podemos hacer un escalamiento en el tiempo, que es uno de lo que se usa mucho en la distribución normal. También se explicó en el video de la distribución normal. A la desviación estándar, si yo tengo una desviación estándar diaria y la multiplico por la raíz de 250, voy a tener una desviación estándar anual. Si la desviación estándar diaria, si tengo una desviación estándar anual y la divido por la raíz de 250, tengo la diaria. Por ejemplo, en esta acá, si yo tengo un VAR, entonces lo mismo aplica para el VAR, para desviación y para VAR. Si yo tengo un VAR diario y lo multiplico por raíz de 5, voy a tener VAR semanal. Si tengo un VAR semanal, acá es un VAR, este sería anual. Si este es un VAR anual y lo divido por la raíz de 12, va a ser un VAR mensual. Un VAR diario multiplicado por la raíz de 20 va a ser un VAR mensual. Entonces esto es un escalamiento en el tiempo que se tiene a partir del supuesto de que los rendimientos siguen una distribución normal. Entonces realmente la fórmula del VAR sería esta. Con el Z, no le pongo el alfa porque ya sabemos que es el Z positivo. Ya sea de el Z del 99%, 95% o del 1 o del 5%. Ya multiplicado por la raíz, que es para el escalamiento en el tiempo. Ahora la variación que tiene este método de VAR sería VAR delta normal con promedios, que la distribución no estaría centrada en 0. En este caso sí debemos utilizar el valor de Z al alfa correspondiente, porque el valor de Z al alfa, el valor absoluto, no es igual al valor de Z al nivel de confianza. ¿Qué sí pasa cuando esta distribución está centrada en 0? Pero como no está centrada en 0, no podemos hacer eso. Tenemos que trabajar con el valor de Z que da con la función QNORM en R. Entonces sería mu más este valor acá, Z multiplicado por desviación estándar, porque Z es un multiplicador a la desviación estándar, y en forma monetaria sería por B sub 0. Entonces, ya hablando de las propiedades de la desviación estándar, vemos que de estadística, si tenemos dos variables, X y Y, la varianza de la suma de las dos variables va a ser igual a la variable de la primera de sus propiedades más la segunda más la relación que existe entre las dos. Entonces este concepto de estadística, cuando lo aplicamos a portafolios de inversión, lo tenemos de esta forma: que la desviación estándar, en este caso primero la varianza de un portafolio que está conformado por la acción A y B, va a ser igual. ¿Qué porcentaje está invertido en la acción A al cuadrado por cuál es la volatilidad de la acción A al cuadrado? O sea, cuál es la volatilidad que aporta la acción A. En este caso esta es la varianza. Más, cuál es la proporción de la acción B al cuadrado
por cuál es la varianza de la acción B, más 2 veces la relación que existe entre estas dos. 2 veces la proporción de la una por la proporción de la otra por la covarianza entre A y B. Entonces, si le sacamos la raíz a la varianza, tenemos la desviación estándar. Entonces, tenemos que la covarianza de estadística, tenemos que la covarianza es igual a las dos desviaciones estándar multiplicadas por el coeficiente de correlación. Entonces, esta fórmula se puede cambiar solamente esta parte por esta parte. Las dos desviaciones estándar multiplicadas por el coeficiente de correlación entre las dos acciones es igual a la covarianza entre A y B. Entonces la fórmula del resto queda igual, entonces esta es una variación a la fórmula. Entonces tenemos a partir de la covarianza y a partir del coeficiente de correlación. El rendimiento esperado del portafolio entre dos acciones es la ponderación entre el de A por el rendimiento de A más la ponderación de B por el rendimiento de B. Si tenemos tres acciones, el rendimiento sería la suma producto de las tres y la desviación estándar a partir de la covarianza sería esta y a partir del coeficiente de correlación sería esta. Entonces acá tenemos el aporte de la acción A, de la acción B y de la acción C, más 2 veces la relación que existe entre A y B, más 2 veces la relación que existe entre A y C y más 2 veces la relación que existe entre B y C. Este a partir de la covarianza y este sería a partir del coeficiente de correlación. Estas son fórmulas un poco largas. Si fueran 10 activos, esto se alarga mucho. Pero hay unas formas de calcularlo muy fáciles, que sería a partir de forma polinomial o forma matricial. Entonces la fórmula anterior, si fuera n activos, sería este del resumen. Esto del resumen. Entonces cuando estamos hablando del VAR de un portafolio de inversión, solamente serían las mismas fórmulas del VAR sin promedios y el VAR con promedios, solo que la desviación estándar que se mete acá es la desviación estándar del portafolio, calculado con estas fórmulas. Si tenemos n activos, entonces van a resultar estos términos que están acá, n por n más 1 sobre 2 términos. Es una fórmula muy extensa, pero se puede resumir en una forma matricial de esta forma. Si vemos que esto es las proporciones multiplicada por la matriz de covarianzas, entonces podemos ver que de forma matricial la varianza de un portafolio es un vector de forma horizontal de las proporciones multiplicando la matriz de varianzas, que las varianzas son estas son las varianzas, la diagonal, pero a la vez la matriz de varianzas se llama matriz de varianzas y covarianzas, de ahí el nombre del VAR varianzas covarianzas, porque esta es una matriz de varianzas en la diagonal, pero en los extremos tiene las covarianzas. Y entonces todo esto multiplicado por el mismo vector de acá, por el mismo vector de proporciones, pero de forma vertical. Entonces, en esta forma matricial, al multiplicar esto, tenemos esto, que esto ya lo acabo de explicar, que es la varianza de un portafolio de inversión para dos activos. El aporte del uno al aporte del segundo por la relación entre los dos. Entonces, estas fórmulas son muy largas, se puede hacer una multiplicación de matriz muy sencilla. Entonces, de forma matricial tenemos esta forma de calcular la varianza o la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar es la raíz. Entonces tenemos que este sería el vector fila de las proporciones. Este sería la matriz de varianzas y covarianzas. Y este sería el mismo vector anterior pero transpuesto, que sería ya en vertical. Entonces esto sería para tres activos. Vector de proporciones horizontal, la matriz de varianzas que serían estas. Y alrededor son las covarianzas, la matriz de varianzas y covarianzas, multiplicando el mismo vector pero transpuesto. Y tenemos ya cuál sería la varianza del portafolio de inversión. Pero como estamos trabajando con el VAR, necesitamos la desviación estándar. Entonces al resultado se le saca la raíz cuadrada. Esta es una forma de calcularlo en Excel.
Ahora volviendo a esta ecuación, vemos que acá tenemos la desviación estándar para dos activos. Si la correlación entre los dos activos es -1, o sea, este sería un portafolio donde si una acción sube, la otra generalmente baja. Entonces, reemplazando este -1 acá, vamos a tener que al último la varianza, la desviación estándar del portafolio de inversión va a ser igual la proporción de la acción A por la proporción de la acción B por la desviación de la acción A menos la proporción de la acción B por la desviación de la acción B. Lo que quiero llegar es que cuando se quiere tener el portafolio de inversión lo más diversificado posible, siempre se debe buscar correlaciones bajitas. Bajitas es recordando el coeficiente de correlación va desde -1 hasta 1, pasando por 0. Entonces la mayoría de las correlaciones son positivas. Entre más negativas son muy escasas, pero entre más bajas, negativas pues imposible, entre más baja el coeficiente de correlación, el portafolio es muy diversificado y eso lo podemos ver a partir de su desviación estándar, que la desviación estándar es una resta, entonces la desviación estándar es baja. En caso de que los dos activos tengan igual proporción y volatilidad, entonces esto se cancela. Si esto es igual a esto y las proporciones son iguales, dos activos diferentes pero que se mueven diferente, son inversos y tienen la misma proporción, la misma desviación estándar, esto sería 0, o sea el portafolio de inversión prácticamente libre de riesgo, de menor, el riesgo más bajo. Entonces la conclusión de esto es, si la coeficiente de correlación es -1, es lo más diversificado posible que existe en los portafolios de inversión. Entonces, como no existen coeficientes de correlación tan negativos y la mayoría son positivos, entonces siempre se busca, si se quiere diversificar el portafolio y que sea de menor riesgo, entonces se buscaría siempre correlaciones bajas, ya sean positivas pero cercanas a 0, no cercanas a 1. El segundo caso, si la correlación es 0, entonces todo este término sería 0. Entonces la desviación estándar sería solamente el aporte de cada uno sumado y este sería su desviación estándar de un portafolio incorrelacionado. Incorrelacionados porque la desviación estándar es 0. Y el tercer caso, si la correlación entre los dos es +1, o sea, obviamente es un portafolio que no está diversificado. Si una sube, la otra también, y si una baja, la otra también baja. Entonces vemos que la desviación estándar del portafolio es la suma de los riesgos de las dos. O sea, acá se está sumando riesgo, sume la volatilidad de una acción y sume la volatilidad de la otra acción, es la volatilidad del portafolio. A diferencia que teníamos en el portafolio de correlación -1, que era una resta. Acá tenemos una suma, que es el portafolio menos correlacionado de todos. Entonces, después de tener esto, una forma de calcular el VAR del portafolio, ya hemos visto que primero hay que calcular la desviación estándar y aplicarlo a la fórmula del VAR varianzas y covarianzas, ya sea con promedios o ya sea sin promedios. Eso sería esta fórmula acá. Pero tenemos una variación de calcular esto. Si tenemos cada uno de los VAR individuales de las acciones, podemos calcular el VAR del portafolio sin utilizar esta fórmula, que es similar a estas fórmulas de acá, que sale de la siguiente, sale de esto. A lo último, el VAR del portafolio es cuál es el VAR al cuadrado de la acción A, de la acción B al cuadrado y la relación que existe entre los dos, similar a la fórmula de la desviación estándar. Entonces, si la desviación estándar se puede calcular de forma matricial, el VAR también, pero en este caso no es con la matriz de varianza y covarianza, sino del coeficiente de correlación. Entonces acá tenemos que la multiplicación matricial de vector de los VAR individuales horizontal multiplicado por la matriz de coeficientes de correlación y otra es multiplicado por este mismo vector pero de forma vertical va el VAR del portafolio, obviamente sacando la raíz, que es lo mismo que esto acá.
Entonces una forma más sencilla también de calcular el VaR del portafolio por a partir de los VaR individuales. Entonces esto es una forma polinomial, que es una forma muy larga, pero esta sería la forma matricial, que sería la forma sencilla para tres activos. Matriz de coeficientes de correlación, VaR individuales horizontales y VaR individuales transpuesto vertical. Ahora ya para terminar, tenemos que cada uno de los VaR de las acciones individuales tienen una suma, un valor total. Entonces el VaR del portafolio resultante va a ser igual a esa suma o menor. ¿En qué caso va a ser que el VaR del portafolio sea igual a la sumatoria de todos los VaR individuales? En caso de que la coeficiente de correlación sea de todos 1, que sea el portafolio no menos diversificado que existe. Entonces, ¿cuál tendríamos el VaR del portafolio más bajo? Cuando los coeficientes de correlación sean menos 1, los más bajitos posible. Entonces, de esta relación se puede sacar algo que se llama beneficio por diversificación. ¿Qué significa el beneficio por diversificación? Tenemos un portafolio de inversión. Cada acción tiene un VaR. La sumatoria es esto, de los VaR individuales. Pero el VaR en su conjunto tiene su propio VaR, que es el resultado de todos los VaR individuales por las proporciones de cada una de las acciones y por las correlaciones que existen entre las acciones. Si el VaR del portafolio es menor que a la sumatoria de cada uno de los VaR individuales, hay un beneficio, porque estamos obteniendo un riesgo menor por diversificar el portafolio, y eso se llama beneficio por diversificación, que siempre va a ser igual, sume todos los VaRs individuales, reste el VaR del portafolio resultante, y si eso es un valor positivo, nunca negativo, si un valor positivo, entonces ese valor es cuánto está beneficiando por diversificar, por tener el portafolio. O sea, si usted tiene las acciones individuales y no las junta como si fuera un portafolio, entonces, por ejemplo, tenemos 4 acciones, entonces tenemos 4 inversionistas, cada uno por separado. Sume los VaR individuales, sería esto. Pero si en vez de tener 4 acciones por separado, los tenemos en un solo portafolio de inversión, el VaR del portafolio de inversión seguramente va a ser menor a la suma de estos VaRs. Y ese beneficio se llama beneficio por diversificación. Entonces hasta acá este sería el concepto del primer método de VaR, que se llama VaR varianzas y covarianzas o VaR delta normal.